This meeting is being recorded. ¿Qué tienes esto? No lo sé, colega, no estoy mirando. Vale, ya se está grabando. ¿Ahora? Vale, voy a apagar los micrófonos. Vale, os apago los micrófonos porque se oye doble el sonido. Entonces, cuando queramos hacer una pregunta, marcamos, ¿vale? Podemos marcar la manita, ahí donde tenemos los 3 puntitos. Y si no, bueno, quitáis el micro y preguntáis, ¿vale? Bueno, voy a compartiros pantalla, me voy a presentar primero. Soy Rosa Conca Pérez, vivo en Ontinyent, en una ciudad de la provincia de Valencia, al sur de Valencia, y soy técnica en promoción de la igualdad de género. Para quien no conozca esta formación, la comento porque es una formación muy importante donde se da una titulación reglada porque es una formación profesional y bueno, creo que a mucha gente le sería muy interesante y también como complemento, como reciclaje de otras profesiones, ¿no? También es una formación muy interesante. Aquí en la Comunidad Valenciana está bastante extendido esta formación profesional de ciclo superior y bueno, para quien le interese, ahí está. Dar las gracias en primer lugar al Centro Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid por contactarme y permitirme hacer esta charla hoy, este taller con todas vosotras. Y bueno, la intención es que sea útil, entonces las que estáis, si queréis preguntar, no hay problema. Y en cualquier momento podéis o bien poner la manita esta que tenemos aquí en Zoom, en los 3 puntitos, o quitar el micro y preguntar sobre algo que esté explicando, ¿vale? Voy a compartir la pantalla y me decís si se ve. ¿Vale? ¿La podéis ver bien? ¿Vale? Sí. Vale, la intención de hoy es hablar de rebote en audio. Voy a ver si desde aquí puedo sin quitar. Vale, ahora parece que va bien. Vale, vamos a hablar de género y diversidad funcional. Cómo esto, bueno, cómo se une y cómo afecta y bueno, y cómo es, ¿no? En sí mismo. Vamos a explicar si se une, si no se une. Bueno, vamos a ver. Vale, pues bueno, un poquito explico así el contenido rápido para que veamos de qué vamos a hablar y lo tengamos como más, ¿no? Más en en esquema y sepamos de qué estamos hablando. Vamos a hablar de un poco los paradigmas sociales, del concepto de discapacidad, diversidad funcional, de los ejes de opresión de esta sociedad, los conceptos sexo, género, el sistema sexo-género, bueno, y todo lo que conlleva y también cómo cada una lo entendemos, ¿no? Del capacitismo, de la interseccionalidad, de la situación de la mujer con diversidad funcional, de la macroencuesta de 2019, de asistencia personal como oportunidad y también como prevención de violencias. Vamos a empezar por los ejes de opresión, tanto por privilegios como opresiones y resistencias que encontramos en esta sociedad, ¿no? En la que vivimos, en la que hemos llegado también con estos cuerpos, ¿no? Cada una y cada uno con el suyo. Entonces, bueno, no sé si todas las que estáis y sabéis un poco qué quiero decir con ejes de opresión, si habíais visto estos ejes, este círculo de ejes de opresión.
Y de lo que estamos partiendo es, bueno, pues que venimos a una sociedad, ¿no? Nacemos o llegamos desde otros lugares a una sociedad en que pues, bueno, por el tono de tu color de piel, por el idioma que hables, por el acento que tengas, por la orientación sexual, ¿no? Por a quién deseas, a quién no, por tus atributos físicos, por tus genitales, por tu tipo de educación, por tu religión, por un montón de pequeños detalles de tu vida y todas las situaciones que conlleva, pues puedes tener más privilegio en esta sociedad o puedes tener menos privilegios, por lo tanto vas a ser una persona más oprimida. En este momento, pues vamos a hablar de dos ejes de opresión, que es el sistema sexo-género y la diversidad funcional o discapacidad, que no son sinónimos y ahora luego explicaremos por qué. También, bueno, me apetece también realzar, ¿no?, nuestros privilegios, pues si tienes más cultura, menos cultura, más o has podido estudiar más o menos, tu nivel de alfabetización digital, que también, ¿no?, como esto sobre todo a las mujeres nos está dejando atrás también esta brecha digital y mucho más a las mujeres con diversos funcionales, ¿no? Vale, y para verlo como más resumido, lo vamos a ver aquí, ¿no? Para tener como una visión de los ejes como más, podríamos decir, más grandes o más extensos y sus opresiones, vamos a ver estos 5. El sistema sexo-género y su eje de opresión, su opresión, que sería el sistema patriarcal, ¿no? El patriarcado, que tanto hemos oído esta semana y sobre todo ayer en todas las manifestaciones del Estado internacionales. Después tendríamos el de etnia y raza, que sería el racismo, ¿no? Cómo hablamos de raza desde un vocabulario ya opresivo y discriminatorio, ¿no? Como es un término creado por la sociedad para oprimir, y etnia, ¿no?, más cultural, más de grupo. Clase social, oportunidades económicas y esta aporofobia o clasismo también, ¿no? No está ahí escrito, pero se utiliza prácticamente como sinónimo, aunque la aporofobia nos lleva a ese miedo que tenemos a caer, ¿no?, a estar, a que nos lleve esta sociedad a la pobreza, porque no tratamos igual a una persona migrada negra que juegue en el Real Madrid o en el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, que a una persona negra que vemos en la calle en el Top Manta. Entonces esto se llama aporofobia, ¿no? Miedo y trato discriminatorio a la población pobre o que suponemos desde nuestro estereotipo mental que es pobre, ¿no? Porque cuando vemos a un negro, una persona negra, una mujer negra por la calle, no sabemos a simple vista, entre comillas, si tiene más poder adquisitivo o menos, pero ya prejuzgamos, ¿no? Y la capacidad, ¿no? La capacidad, que es el capacitismo, el sistema de opresión que vamos a hablar extensamente hoy. La orientación sexual, con esa opresión, la LGTBI-fobia, donde por tu orientación sexual, por también tu forma de expresar el género, eres oprimido o oprimida. Vale, entonces si nos centramos en el capacitismo, bueno, si voy muy rápido, ya os lo he comentado, me podéis frenar y preguntar. Si vamos al capacitismo como eje de opresión del que hemos hablado y que oprime, es un sistema de opresión social, político, económico, laboral, etc., en donde se discrimina a las personas con discapacidad por el hecho de serlo, por el hecho de ir en silla de ruedas, por el hecho de leer
en un sistema braille por el hecho de de aprender más lentamente, por el hecho de expresarse de otra forma o con otra lengua, como la lengua de signos, por ejemplo. ¿Qué pasa en este capacitismo? Pues que todo aquel cuerpo y mente que se sale de estos parámetros que se supone normales, ¿no? Que algunas personas en su momento dijeron que eran normales, pues quedas prácticamente fuera de la sociedad, ¿no? Quedas segregada, quedas apartada y empiezas a ser considerada, pues eso, una no ciudadana, una no persona, una no mujer. Y sobre todo porque tenemos esta mentalidad y todo estructurado dentro del patriarcado y dentro del capitalismo productivo y neoliberal. Por tanto, en el momento que comienzas a funcionar, entre comillas, no somos máquinas, pero sí tenemos órganos vitales, ¿no? Y formas de funcionar. En donde, bueno, cuando empiezas visto desde fuera a funcionar de una forma distinta, por ejemplo, dejas de trasladarte de un lugar a otro con tus piernas y empiezas a trasladarte con una silla de ruedas, pues se te comienza a ver como una mujer no productiva y también como una mujer no reproductiva, ¿no? No con esa capacidad de reproducir, que no quiere decir que todas las mujeres tengan esta capacidad de reproducir, pero sí se le presupone, ¿no? Entonces, cuando dejas a los ojos de la sociedad, parece que ya no vayas ni a producir ni a reproducir, pues te van a empezar a considerar no ciudadana y no persona. Y bueno, empieza una discriminación a veces muy directa y muy visible y otras muy sutil y muy invisible y muy bien vista, ¿no? Que es la más peligrosa. Por ejemplo, aquí he puesto el no mostrar referentes de mujeres diversas funcionales o esconder que una mujer referente eh, tenía una diversidad funcional, ¿no? O era diversa funcional. Esto ha pasado con, bueno, Frida Kahlo se habló o se habla, pero se habla muy, como muy de pasada y otra forma de capacitismo es cómo se habla, ¿no? De las referentes que, que son diversas funcionales. Cómo se habla desde, estaba postrada en una cama muchos años, inmóvil, bueno, con unas connotaciones negativas que ya te hacen odiar directamente ese tipo de vida, ¿no? Si hacemos un repaso súper rápido de los modelos sociales que ha habido como a lo largo de la historia, ¿no? Del tratamiento social y la categoría o el dónde se ha ubicado a las personas diversas funcionales en esta sociedad y en este mundo, pues hemos pasado por varios modelos, ¿no? Entonces, podemos hablar del modelo de prescindencia, en donde, bueno, las personas diversas funcionales y evidentemente sobre todo las mujeres se consideraban no necesarias. Sabemos que a lo largo de la historia, en muchas sociedades, en muchas culturas, a la mujer se la ha intentado, bueno, hace pocos años aún se practica en algunas sociedades orientales, ¿no? De la mujer, cuando se sabe que el feto va a ser, pudiera ser una mujer al nacer, pues se aborta más a ese tipo de feto. O infanticidios, ¿no? Durante toda la historia, muchísimos más de mujeres y muchísimos más de mujeres con diversidad funcional. Esta mirada es una mirada muy desde la religión y
muy como diabolizando, ¿no? Como satanizando a las mujeres con diversidad funcional, como, bueno, nos podemos recordar de estas películas, ¿no? Como El Exorcista, etcétera, ¿no? Pues con ese tipo de visión de, bueno, tienes un demonio dentro, estás maldecida, te han echado mal de ojo, y como ese peligro y también ese miedo al contagio social, ¿no? Esa visión de prescindencia. Otro modelo en el que se ha tratado a las mujeres y hombres con diversidad funcional es el modelo médico rehabilitador, el que aún coexiste y bastante fuerte, mucho más de lo que nos pensamos, donde desde una visión más científica, no tanto religiosa, pues se considera, de aquí parte mucho el capacitismo, también se considera inútiles, ¿no? Se mira mucho lo que puedes mejorar para igualarte a una persona supuestamente normal. Y aquí, respecto a las mujeres diversas funcionales, entraríamos a hablar mucho de la cosificación, ¿no? De cómo intentamos parecernos y obligarnos a parecernos a esas modelos o a esas influencers, a esas instagramers, tiktokers, cuando nuestro cuerpo aún es en muchos casos mucho más diferente que, que la de, ¿no? que la de una persona, una mujer no diversa funcional. Entonces, ese querer llegar al estándar es mucho más cruel, mucho más duro para las mujeres con diversidad funcional y para las niñas. Si vamos al modelo social, pues esta visión social se cambia ya como mejoramos un escalón, subimos en la escala social un poco y se nos ve como que el problema no es del individuo, como se veía en los dos modelos anteriores, sino es de la sociedad, ¿no? Es la sociedad la que pone las barreras y es la sociedad la que debe ir cambiando. Pero desde las capacidades también, ¿no? Se sigue mirando las capacidades del individuo y esto viene a que yo, por ejemplo, Rosa Conca, que tengo una oralidad fluida en un lenguaje, en un idioma que entiende la mayoría, como el castellano o el valenciano, también en mi caso, pues bien, ¿no? Me se va aceptando más o menos, pero puedo ir como integrándome y escalando posiciones sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una mujer diversa funcional tiene capacidades parecidas o iguales a la de una mujer considerada normal, entre comillas, estándar, pues desde este modelo social se la va a ayudar más, se la va a apoyar más que a otras, ¿no? Sobre todo porque, y ahora hablo profesionalmente, ya que esta charla iba muy encarada a profesionales, pues sobre todo porque como a profesionales no nos han enseñado, ¿no? Nos han enseñado herramientas ni nos han enseñado derechos, ¿no? No nos han hablado desde la perspectiva de derechos humanos y sí nos han hablado bastante o casi al 100% desde el asistencialismo y muchas veces desde el paternalismo y la infantilización, ¿vale? Entonces, muy importante este cambio de mirada como profesionales que tenemos que hacer. Y también desde el feminismo. Desde el feminismo ahora sí que se está ampliando miradas y que se están teniendo en cuenta muchos cómo en una misma mujer las diferentes opresiones afectan y que no se pueden separar porque una persona es una persona íntegra, global, entonces esto no se puede separar. En el libro de interseccionalidad explica la metáfora de
interseccionalidad, ¿no? De cómo podemos definir la interseccionalidad, y la explica desde, bueno, imaginemos una manzana y que esta manzana, pues con su piel, con su pulpa, con sus semillas, ¿no? Pues no la podemos imaginar por separado, ¿no? No existe una piel de manzana por separado, ni un gajo de manzana por separado, no independiente. Existe una manzana, ¿no? Entonces, unas manzanas rojas, otras verdes, otras amarillas, más dulces, más tirando ácidas, más duras, pero una manzana, ¿no? Entonces, también, ¿no? Como la sociedad nos hace desear más esa manzana roja que a lo mejor la verde, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ¿no? Yo, Rosa Conca, mujer diversa funcional, con un cuerpo no estándar, disidente, soy yo, ¿no? Con todo lo que me atraviesa, pero no me puedo separar en mujer, no me puedo separar en diversa funcional, no me puedo separar en blanca, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto se va entendiendo. Y entramos al modelo de diversidad, que es el modelo que se promueve y reclama desde el movimiento de vida independiente, por ejemplo, entre otros, del cual formo parte. Y bueno, es un modelo que reclama la dignidad como mujer, como humana, y, y no desde la capacidad, sino la dignidad por ser, simplemente por haber nacido de otra mujer, de una humana, ya soy humana, y por tanto tengo mis derechos adquiridos y mis obligaciones. Entonces es desde la mirada de los derechos humanos y desde esa perspectiva, ¿no? Y aquí nombrar la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, ratificada por España en 2007. Vale, voy a seguir, a ver, un ruidito, no sé. Vale. Vale, hemos hablado de capacitismo y ahora vamos a hablar de... Vale, vamos a hablar de patriarcado. Patriarcado luego podemos profundizar más, podemos opinar. Ahora quería como dejar dos definiciones, como enmarcarlo, ¿vale? Ponerle como una primera para ubicarnos. Entonces voy a hablar de sexo biológico, que son las características, ¿no?, de nuestro cuerpo que nos hacen, bueno, en esta sociedad identificarnos como machos o hembras, por tanto los órganos genitales, los externos y todos los caracteres secundarios, los cromosomas, predominancia de hormonas, etc. Y yo, bueno, cuando voy a los talleres con alumnado, desde mi trabajo, lo explico de forma sencilla para que se entienda en el momento y para que podamos tener una base, aunque hay un espectro, ¿no?, dentro de este sexo biológico, tanto a nivel de los órganos genitales. No quiero olvidarme, quiero nombrar aquí también la intersexualidad, porque me parece que es un grupo humano que también está haciendo mucha fuerza para que se le oiga, ¿no? Entonces, dentro de todo este abanico, también nombrarlos, ¿no? Y nombrarlas. Y bueno, ¿no?, dentro de cuando un bebé nace, como os decía, yo lo explico así de, bueno, cuando sale un bebé por la vagina de nuestra madre, ahí tenemos un cuerpo, ¿no? Entonces este cuerpo ahí ya tiene unas características, pero este cuerpo evidentemente ya, ¿no?, ya nace de una madre con todo un antecedente familiar y contextual, evidente, ¿no?, y genético, pero nace un cuerpo que aún no tiene una cultura adquirida, aún
no le han llegado estímulos, no le han llegado aprendizajes en ese momento. Y para que lo veamos rápido y evidentemente es mucho más amplio y para profundizar mucho más, pero el género es todo lo siguiente que viene a ese momento de nacer, ¿no? Y ya en ese momento de nacer, bueno, si hablamos de violencia estética, ¿cuánto de cultural ya hay ahí, ¿no? En ese momento de nacer. Pero bueno, por simplificar, que no podemos estar aquí muchísimas horas, el género sería todo el conjunto cultural, social, que nos va llegando conforme vamos creciendo, tanto de nuestra familia como de los centros educativos, como de la calle, como de las redes sociales, como... Voy a cerrar un momento una cosa, que me hace ruidos. Como de los medios de comunicación, de nuestros iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las personas somos agentes educadoras y por tanto influenciamos en el que tenemos al lado, en el que nos cruzamos por la calle, al que le damos un me gusta en redes y toda esta construcción social se va archivando, ¿no? En nuestro cerebro, en nuestros sentimientos, lo va sintomatizando también nuestro cuerpo. Entonces todas estas normas, a ver, todas estas normas influencian en nuestro desarrollo personal y todos estos comportamientos que vemos, aunque no entendamos, que oímos, aunque aún no sepamos ser críticos con ellos, ni sepamos de dónde vienen, ni qué nos van a provocar. Y todo esto va contribuyendo. ¿Hola? Todo esto va contribuyendo a generar nuestra identidad, ¿no? Bueno, pues luego ya podemos hablar de identidad de género, etc. Bueno, como he contado, pues eso, es una estructura sociocultural en la manifestación de una forma de esta estructura sociocultural, económica, etc., donde se presupone que hay un ser masculino, un ser femenino, y bueno, y bajo esto hemos construido todo un sistema opresivo donde el ser hombre, blanco, burgués, adulto y heterosexual es como el top, ¿no? Es el que más privilegio tiene dentro de esta sociedad. No quiere decir que los hombres no padezcan violencias, no quiere decir que no tengan discriminaciones sociales ni que sean súper felices en esta vida, no estoy diciendo eso, pero sí tienen mucho más privilegios que una mujer blanca, adulta, heterosexual, ¿vale? Y a partir de ahí, pues si no eres heterosexual, evidentemente más opresiones, si eres joven o niña, más opresiones, o una mujer mayor y una mujer mayor ya con movilidad reducida, con menos capacidades cognitivas, más opresión. Una niña con una niña diversa funcional, más opresión. Y por supuesto, si eres eres pobre, muchísima más opresión, ¿no? Veis cómo se van, ¿no? Como todos estos ejes que veíamos al principio suman carga, ¿no? Carga de opresión. La interseccionalidad, bueno, Kimberly Crenshaw acuñó con el colectivo feminista también de Boston, feminista y de mujeres lesbianas de Boston, este término en donde nos dice que las fuentes de desigualdad no actúan de manera independiente, lo que decíamos antes de la manzana, sino como formas de exclusión relacionadas, ¿no? en un mismo ser, creando múltiples niveles de injusticia social. Vale, y si con todo esto, ¿no? He dicho que íbamos configurando, íbamos creciendo en esta sociedad patriarcal, capacitista, íbamos configurando nuestra identidad. Pero no es libre esto de configurar la identidad,
porque en el caso de las mujeres con diversidad funcional, pues ¿no? ¿Quién está creando esas políticas públicas? Al final nos obliga también a potenciar una parte u otra de nuestra identidad, de nuestra personalidad. ¿Por qué digo esto? Porque las políticas públicas ponen los recursos, ¿no? En un sitio o en otro, potencian a veces unas, por ejemplo, subvenciones a unos determinados colectivos y a veces como que te obligan a, bueno, a los diferentes departamentos de una entidad local, por ejemplo, a una asociación sin ánimo de lucro, a una fundación, te obligan como a coger un itinerario u otro, te aprueban unos proyectos y otros no. Entonces, bueno, las mujeres con diversidad funcional muchas veces nos vemos con, bueno, pues no, es como, vale, estoy en entidades o en proyectos o en programas de diversidad funcional donde no se habla nada sobre qué nos pasa a las mujeres, ¿no? Sobre este patriarcado, sobre todas las violencias más machistas, no se hace nada de educación sexoafectiva con perspectiva de diversidad funcional, o estás en proyectos, programas de mujeres donde no se tiene en cuenta la interseccionalidad, donde no hay perspectiva en diversidad funcional y donde puede que sí que te hablen de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o de prevención de violencia machista, pero no te hablan con perspectiva en diversidad funcional. Por lo tanto, no te van a hablar de cómo afecta a tu cuerpo que tiene unas determinadas características, ese ser mujer, ¿no? Ese trato social hacia las mujeres con diversidad funcional. No se tiene en cuenta cómo me afecta a mí esa cosificación, no se tiene en cuenta cómo me afecta a mí la falta de accesibilidad como mujer, además de persona con diversidad funcional, porque muchas veces se dice, ya, pero es que diversidad funcional, pues da igual que seas hombre o mujer, porque, bueno, ¿no? Porque te va a afectar igual si hay una escalera, si no hay un baño accesible, o si tienes una diversidad funcional cognitiva, te va a afectar igual si mi web no es en lectura fácil o no tiene posibilidad mi lector, ¿no? Si soy persona invidente, de que me lea un PDF, por ejemplo. Entonces, esto no es cierto, ¿no? Entonces, mi identidad se la va a ir configurando también las políticas públicas donde se pongan los recursos y la mirada de las y los profesionales que estén en esos recursos. Porque si aún la totalidad de profesionales no están formadas y formados en perspectiva de género, aún menos están educados y formadas en diversidad funcional, en perspectiva en diversidad funcional. Entonces, pues estamos perpetuando esta segregación, esta dependencia y esta discapacidad. Si entramos más de lleno en los estereotipos, no sé si alguna queréis preguntar, no veo, creo que no hay ninguna manita ni nada. No veo nada. Si alguna queréis preguntar, me decís. Vale, pues en estereotipos, ¿no? En estereotipos que nos encontramos en esta sociedad capacitista y patriarcal y en este capitalismo duro y neoliberal más radical que en el que estamos ahora. Pues nos encontramos con la negación de la sexualidad, la negación a ser pareja, a tener pareja y la negación a ser madre. ¿Qué quiere decir con esto así tan resumido? Pues que se presupone que las personas diversas funcionales no tenemos sexualidad
pero sobre todo se presupone a las mujeres diversas funcionales. Se presupone que no queremos conocer nuestro cuerpo, se presupone que no tenemos libido, que no nos excitamos, y se presupone que no tenemos deseo, que no nos atrae nadie, que no tenemos pensamientos de querer practicar sexo, de querer de tener pareja, de formar familia. No tenemos, ¿no?, ese deseo ni pensamiento tampoco de ser madre. ¿Por qué se presupone esto? Pues por lo que hemos visto al inicio, por esa mirada capacitista, ¿no?, tanto de médico rehabilitadora, ¿no?, de si no caminas, si, bueno, con esta capacidad cognitiva que yo te presupongo, te veo siempre como una niña y no, como yo tampoco te veo deseada, no eres deseada para mí, pues tampoco te presupongo deseante, ¿no? Entonces, pues esta negación de la sexualidad y la perpetuación del infantilismo, de la sobreprotección, vuelvo a decir, sobre todo a las niñas y a las mujeres diversas funcionales. Si a la mujer en genérico ya se le adjudica y se le presupone el espacio privado, la casa, a las mujeres diversas funcionales, pues 100%, ¿vale? El pleno al 15, que diríamos. Y bueno, esto se ve muchísimo en la diversidad funcional cognitiva, sobre todo, en el estar bastante recluidas en casa, así que ahora pues hay muchas asociaciones, se supone que espacios donde ir, pero al final son la casa 2, ¿no? Hay un centro de, ¿no?, pues un centro de día, un centro ocupacional, una residencia, un centro de ocio, una asociación para el ocio. Son espacios que sí que te permiten realizar, disfrutar de muchas más actividades, incluso formaciones de la que hace, pues yo tengo 44 años, pues de hace 30 años, por ejemplo, pero con los tuyos, ¿no? Es como, vamos al cine, pero cada uno con su grupo, ¿no? Quiero decir, la sociedad no nos permite estar, no se crean grupos fácilmente mixtos, ¿no? Podríamos decir, de personas no diversas funcionales y de personas diversas funcionales. Aquí entra otra vez el privilegio, a veces, ¿no?, de la diversidad funcional física, donde, bueno, si hay oralidad, que estábamos comentando, sí que, bueno, hay más gente con diversidad funcional física que sí que se ve o puede estar o está en espacios mixtos, pero muy pocas, ¿no? Muy pocas y aún con un trabajo doble, ¿no?, por parte de la mujer con diversidad funcional. No, porque hagámonos la pregunta, ¿no? A mí el otro día lo hablaba con una amiga de este tema también, de, ostras, ¿cuántos profesionales, cuántas personas trabajando en el tema social, el tema sanitario, con, ¿no?, con esta supuesta mirada integradora, inclusiva, cuando hablas con, ¿no?, la mayoría de personas que trabajan en lo social, con este buen hacer desde, claro que sí, todas las personas pueden, hay que estar en todos los espacios, pero ¿cuántas personas vemos con parejas diversas funcionales, ¿no? Y a mí me viene mucho la frase esta de yo no soy racista, pero mi hija que no se case con un negro, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿hasta qué punto realmente sí que aceptamos a las personas diversas funcionales y a las mujeres diversas funcionales? Porque las estadísticas nos dicen que los hombres diverso funcional sí que tienen parejas, ¿no? Más que las mujeres diversas funcionales,
Y eso está ahí. Claro, ¿cómo nos han educado a las mujeres? Pues para cuidar, aún hoy en día, ¿no? Se ve mucho en la elección de profesiones y de estudios. ¿Y cómo han educado a los hombres? Pues para pensar más en ellos y desde ¿no? Desde esa elección de cuerpos más estándar, ¿no? Desde ese fijarse mucho en el cuerpo a la hora de elegir pareja. Entonces ahí es el principal motivo, ¿no? De que muchas mujeres diversas funcionales no tengan pareja o no sean deseadas por otros, en este caso, hombres, ¿no? También, evidentemente, a todas y a todos nos educan en este mundo de cuerpos perfectos y cada día a los supuestos cuerpos disidentes cuesta más, ¿no? Que te vean deseada. Si vamos al número 2, hemos marcado la mayor tasa de paro, brecha salarial, respecto a los hombres diversos funcionales y a las mujeres no diversas funcionales. Quiero decir, si las mujeres en general tienen más tasa de paro y más brecha salarial, nosotros estamos por debajo de ellas, de las mujeres no diversas funcionales, y estamos por debajo de los hombres diversos funcionales que están por debajo de los hombres sin diversidad funcional, ¿no? Es que como que somos las últimas de las últimas. Vale, tenemos una reflexión o pregunta de Raquel que nos dice, somos nosotras las que tenemos que cambiar el... Se ha quedado ahí el... Raquel, ¿quieres añadir algo más o esta es ahí? ¿Somos nosotras las que tenemos que cambiar? Me dices. Vale, nosotros tenemos que cambiar, es decir, nosotros nos tenemos que creer que somos seres humanas con todos los derechos y todas las obligaciones, tenemos que juntarnos mucho entre nosotras, tenemos que hablar mucho de este tema, de la sexualidad, de todo, ¿no? Del paro, etcétera. Y tenemos que crear redes. Importantísimo que creemos redes entre las mujeres diversas funcionales. Y estemos unidas, ¿no? Estemos unidas, nos contemos qué nos pasa, cómo es nuestro día a día y nos apoyemos unas a otras para tener fuerza para luego estar en colectivos, en luchas, ¿no? En movimientos mixtos con mujeres diversas funcionales y sin diversidad funcional. Porque si no hacemos este paso primero o paralelamente es más difícil, ¿no? Es como conocernos mucho a nosotras, conocer mucho nuestro cuerpo, en el caso de la sexualidad, por ejemplo, y cómo nos discrimina esta sociedad, ¿no? Cómo saber que si vas a ir a una entrevista de trabajo, pues que luego tengas compañeras, ¿no? A las que antes y después, que tengas compañeras que te apoyen si, bueno, si esas miradas que te has encontrado ya te han dicho que dónde vas, ¿no? ¿Dónde vas tú a esta oferta laboral, por ejemplo? Violencia estructural, institucional. Bueno, aquí podríamos hablar horas y horas de todo lo que nos encontramos las mujeres diversos funcionales. Desde la sanidad, como no tenemos, por ejemplo, en ginecología, como no hay otros, ¿no? Camillas donde podamos acceder, como no hay grúas en ninguna consulta médica prácticamente, como el aparataje no está adaptado para nosotras, como no se nos prioriza, por ejemplo, a la hora de ir a urgencias, cuando no podemos estar horas y horas esperando sentadas en una silla que a veces no es la nuestra, por ejemplo, o, o desde la diversidad funcional, ¿no? De autismo, con ¿no? Con ese cúmulo de estímulos alrededor, por ejemplo.
etcétera, ¿no? Muchísimo desde la sanidad y desde toda la violencia estructural que ya he explicado antes del tema de, ¿no? De cómo, cuando he hablado de cómo influye las políticas públicas en la creación de nuestra identidad, ¿no? De cómo influye, dónde ponemos los recursos, etcétera. Entonces, toda esta violencia institucional en el tema de los apoyos, ¿no? ¿Qué apoyos tenemos como mujeres diversas funcionales? Por ejemplo, ¿cuántas profesionales saben lenguas de signos? ¿Cuántos convenios con intérpretes hay en nuestras entidades locales, en nuestras asociaciones, en nuestros departamentos para que yo pueda atender bien, ¿no? a las mujeres diversas funcionales? ¿Cuántas casas de emergencia hay accesibles y con profesionales de apoyo, ¿no? De asistencia personal, por ejemplo? Así, etcétera, y etcétera, ¿no? Eso es violencia estructural. A ver. Vale. Raquel, sí, estábamos comentando lo de las redes. Esta violencia estructural es el día a día nuestro de, bueno, ¿no? Como no hay esta perspectiva en diversidad funcional y por tanto se incrementa, ¿no? Por ejemplo, ayer día 8, varios sindicatos convocaron huelga, daban cobertura a la huelga a aquellas mujeres que la quisieran hacer o colectivos, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con las madres de personas con diversidad funcional? Se tiene esta mirada comunitaria desde un centro escolar, desde un- una institución, de cómo creamos los servicios mínimos, por ejemplo, en las huelgas, ¿no? Tenemos esta mirada comunitaria de vamos a hablarlo con las familias, vamos a ver cómo lo hacemos. Luego desde los propios colectivos, ¿no? Ya no solo feministas, sino de en general, cómo estamos los colectivos respecto a la perspectiva de diversidad funcional, ¿no? Tenemos esa mirada, tenemos los locales accesibles, cuando convocamos y organizamos actividades, tenemos en cuenta todo el tema, ¿no? De tanto accesibilidad física como cognitiva, como tener el mensaje, por ejemplo, en sonoro, tenemos las redes accesibles. ¿Qué hacemos con la diversidad funcional, ¿no? ¿Cómo integramos y cómo acompañamos y apoyamos? Vale, por ejemplo, Raquel nos está contando que tiene pareja, que ella tiene parálisis cerebral y tiene un hijo de 34 años, ¿no? Bueno, claro, cada una, yo también tengo pareja desde hace más de 20 años, sí, ¿no? Quiero decir, no, esto no quita lo otro, que la sociedad sea capacitista patriarcal y se nos niegue o no se nos mire como, ¿no? como posible pareja, etcétera, no quiere decir que X mujeres individualmente la tengamos, ¿no? Bueno, porque hemos hecho ese crecimiento personal, hemos tenido los apoyos necesarios y bueno, y hemos encontrado una pareja que nos quiere tal y como somos. Imposible, evidentemente no es, pero que la sociedad te lo ponga fácil tampoco, ¿no? De eso estamos hablando, de si nos dificulta o nos apoya, ¿no? Y si la sociedad nos hace crecer como personas o nos frena ese crecimiento personal. Ahí está la complicación. Y bueno, como cuarto eje, pues diríamos la violencia machista en mayor grado que las mujeres no diversas funcionales, ¿no? Eso ahora lo veremos que en la macroencuesta de 2019 se refleja muy bien, ¿no? Y cómo esas violencias machistas, ya no las de arriba del iceberg, ¿no? No el asesinato, la violación, las más visibles, las que la prensa hace carnaza, sino las del día a día, ¿no? El machismo cotidiano, ¿cómo nos afecta? Pues nos afecta
muchísimo simplemente en un aseo, ¿no? Ir a un lugar y que no haya un aseo accesible afecta mucho más a una mujer diversa funcional que a un hombre. ¿Por qué? Porque nuestra forma física a la hora de orinar es diferente, ¿no? Un hombre en silla de ruedas le es más fácil acercarse a una taza del váter y orinar, su forma de orinar desde el pene, ¿no? Que a una mujer. Entonces, simplemente esto hace que nosotros necesitemos apoyo físico de otra persona y esto en un baño no accesible es imposible, 100%. Después el tema de la menstruación, ¿no? El tema de la menstruación, como hemos dicho en la sanidad, no hay nada de perspectiva en diversidad funcional y por lo tanto esto es una violencia machista muy fuerte, ¿no? Porque ni saben cómo afecta la menstruación a nuestros cuerpos o la que tiene una enfermedad aparte de la discapacidad, cómo le afecta y, y si ya, ¿no? Como, como sabemos ya en lo sanitario, por ejemplo, no se estudia con los cuerpos de las mujeres, ahora se empieza muy poco a poco a ello, pero hasta hace 3, 4 años era el cuerpo del hombre el que era el objeto de estudio en las investigaciones sanitarias médicas de todos los medicamentos, etc. Entonces, si aún el cuerpo de una mujer estándar empieza ahora a estudiarse cómo le afecta la medicación hormonalmente, por ejemplo, todos los ritmos ¿no? del cuerpo de la mujer, etc., el que más se conoce es, por ejemplo, el infarto. A la mayoría de mujeres no nos duele el brazo izquierdo, sino que nos lo sentimos más en el estómago o incluso con vómitos. ¿Vale? Entonces, si esto que es tan común, hace muy pocos años que se sabe, pues imaginaros en los cuerpos de una mujer diversa funcional. ¿Vale? Entonces, estas violencias cotidianas que nos aguantamos las mujeres y toda la exposición a más riesgo de abuso sexual, de tocamientos indeseados, de violencia verbal, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a entrar a las violencias machistas de la macroencuesta de 2019, centrada en mujeres y niñas con discapacidad, ¿vale? Si nos vamos a violencia en la pareja, el 40% de las mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia dentro de la pareja frente al 31,9% de mujeres sin discapacidad. El 20% de ellas ha sufrido violencia física o sexual. ¿Vale? Eso que así, ¿no? ¿Cómo nos refleja esto? Pues nos refleja el casi 9 puntos más en las mujeres diversos funcionales de esta violencia dentro de nuestras parejas. Esto no se tiene en cuenta. Ahora, en esta encuesta, estamos hablando de 2019, desde el 2007 que hay leyes de igualdad en el Estado español. Son muchos años, ¿eh? Y esta es la primera que se tiene en cuenta el factor diversidad funcional. ¿Y que se ha visto? Pues se ha visto una barbaridad tremenda. Y es que dentro de las parejas sufrimos mucha violencia las mujeres con diversidad funcional, porque evidentemente no hay recursos como la asistencia personal que nos permitan a veces irnos, ¿no? de vivir con nuestra pareja. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si tú no puedes moverte o tienes muy poca movilidad o muy poca capacidad a nivel, ¿no? de psicológico, cognitivo, para moverte en esta sociedad, pues no vas a dejar a tu pareja, sea quien sea y te trate como te trate. Y más si acudes a recursos que, que no saben nada, ¿no? de qué significa esto, de la diversidad funcional
que no saben qué apoyos puedes tener a nivel económico, que no saben qué, ¿no?, qué banco de viviendas accesibles hay en sus municipios o en sus provincias, etcétera, etcétera, ¿no? Y de parte que, imaginaos una mujer diversa funcional con problemas psicosociales, ¿no?, con lo que se llamaba enfermedad mental. Es que muchas veces ni la creen, ni le tramitan nada, porque no la creen, que ven que tiene una enfermedad mental y directamente no le hacen ni caso, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un tema muy, muy serio, porque se junta también la dependencia económica, que sabemos que la pobreza en mujeres diversidad funcional está por debajo de las mujeres sin diversidad funcional, ¿vale? La feminización de la pobreza que se habla, pues nosotros estamos por debajo de ello. En la violencia fuera de la pareja, de violencia machista a lo largo de la vida, el 17% han sufrido violencia física y el 10% sexual. Y como vemos otra vez, comparativamente, unos 5 o 6 puntos por encima de mujeres sin diversidad funcional. Es decir, a lo largo de la vida sufrimos esta violencia machista mucho más. ¿Qué impacto psicológico tiene esto? Pues un 77% de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia de alguna pareja. Afirman las que han sufrido esta violencia que les ha producido secuelas psicológicas como depresión, somatización o pérdida de la autoestima. Y el 45,1% ha tenido pensamientos de suicidio frente al 24,1% de mujeres sin diversidad funcional. ¿Vale? Es decir, tiene unas secuelas mucho más graves para nosotras porque se une a algo previo que ya teníamos, ¿no? Como una discapacidad o como una enfermedad y discapacidad también a la vez, según cada mujer. Entonces esto hace que denuncies menos, que lo cuentes menos, por tanto que recibas menos apoyos y recursos y es toda una espiral que tenemos que romper, ¿no? Y que formarnos mucho más como profesionales y como ciudadanía en general al final. Y después, como consecuencia de violencia en la pareja, 20,7% de mujeres con discapacidad han sufrido violencia, que han sufrido violencia de una pareja, afirma que su discapacidad es consecuencia de esa violencia, ¿vale? Es decir, la violencia machista, la violencia de género, tiene consecuencia en también sufrir una enfermedad en algunas partes o una discapacidad en otras. A ver, ¿qué tenemos en el chat? ¿Algo? Vale, Raquel nos comenta que ha trabajado 35 años, que hay que trabajar participando socialmente para no ser invisible, ¿vale? Claro, esto es muy importante, ¿no? La participación social, trabajando remuneradamente o no, ¿no? En colectivos, en asociaciones, esto es muy importante. Pero al final tienes que tener espíritu, ¿no? También para esto y oportunidades, ¿no? Que en tu zona haya algún colectivo, haya alguna asociación. Ahora, por supuesto, tenemos el ciberactivismo, que es muy potente, y desde tu casa, desde tu silla, desde tu sofá, desde tu cama, puedes, ¿no? Puedes ejercer este ciberactivismo tanto en diversidad funcional como en feminismo, como en aquello en lo que tú creas importante. Pero sí que es verdad que para esto tiene que haber un crecimiento personal también importante. Y no olvidemos que a muchas mujeres no les dejan ni el acceso a las redes, ¿no? Ni a internet. Esta infantilización aún es muy fuerte socialmente, ¿no? Y que muchas mujeres con diversidad funcional pasan de casa a un centro, de un centro a una residencia
y no tocan la sociedad real nunca en su vida, que viven segregadas. Un compañero del Movimiento de Vida Independiente, Vicente Valero, que faltó ya hace años, comentaba que solo nos faltan cementerios especiales, ¿no? Cementerios especiales porque nos pasamos toda la vida en un recorrido paralelo y no nos mezclamos, no convivimos. Y el fallo de esta sociedad es la no convivencia, ¿no? Si no convives, no conoces al que tienes al lado, y si no conoces, difícilmente lo vas a ver como un igual, ¿no? Lo vas a ver como un objeto y por tanto te va a ser fácil discriminarlo, incluso inconscientemente, porque no lo ves como un igual, no lo ves como una persona. Entonces, bueno, también desde ahí, ¿no? Y qué bien que, ¿no? Que tú, Raquel, que yo, por ejemplo, que muchas más sí que ejercemos este derecho a la reivindicación, al exigir nuestros derechos, y estamos ahí, y ojalá estemos mucho tiempo y podamos apoyar, ¿no? Y ayudar a otras a que estén ahí, sin juicio y cada una a su tiempo, pero, que estemos todas ahí. Bueno, y voy a ir centrando y haciendo como la recta final en actuaciones como profesionales, ¿no? Como ya he comentado, pues esa incorporación de la perspectiva en diversidad funcional, tanto a la diagnosis como a los planes, a los proyectos, a las intervenciones y a las evaluaciones, muy importante, ¿no? ¿Cuántas... Uy, me ha hecho un ruido y no sé qué es. ¿Cuántas... Ay, espera, alguien que se ha caído. ¿No? ¿Cuántas mujeres diversas funcionales vienen a mi recurso? ¿Cuántas mujeres diversas funcionales participan en las actividades que organizamos? ¿Qué pasa, no? Analicemos nuestros centros, nuestras oficinas, nuestros centros educativos, analicemos dónde hacemos las actividades, las plazas, los teatros, las salas, cómo están esas salas, ¿no? ¿Son accesibles físicamente? ¿Son accesibles cognitivamente? ¿Qué pasa? Cuando hacemos los proyectos de un año para otro, los presupuestos, presupuestamos intérpretes de lengua de signos, hagámonos estas preguntas, porque estamos siendo capacitistas y estamos discriminando, ¿vale? Vale, evitar la sustitución de la voz, ¿vale? Esto es súper importante. ¿No? ¿Qué ha hecho el Centro Municipal de Igualdad de Valladolid? Bueno, me ha llamado a mí para hablar de este tema. Yo, mujer diversa funcional, que hablo en primera persona desde una experiencia de vida vivida. Y eso es muy importante. Tenemos que hacer esto mucho más, escuchar, preguntar, ir a buscar a las mujeres en diversidad funcional, porque difícilmente van a venir a las actividades, a nuestras oficinas, a nuestros centros. Va a ser difícil que vengan porque tienen una cultura de poca participación. Entonces esto tenemos que provocarlo. Garantizar la accesibilidad para todo tipo de diversidad funcional. Lo he dicho. Tenemos mano. Sí, quería comentar, ¿no? Que tú acabas de decir que tenemos que buscar, es lo que creo que has comentado al principio, que no tenemos referencias de personas amb diversidad, de mujeres amb diversidad funcional. Son muy pocas y por eso y por muchas más tenemos que, ¿no? Hacerlas visibles. Si ellas no vienen o no pueden o tienen esta educación o la cultura de no salir, pues vamos nosotras a buscarlas, a sacarlas, ¿no? de estar ahí presentes. Yo creo que es súper importante todo eso. Era solo eso. Gracias. Gracias, Alina. Sí, es súper importante e imprescindible si de verdad queremos trabajar, bueno, ser buenas profesionales y tener en cuenta a todos los sectores y a todas las mujeres, ¿no? Vale, ¿no? Entonces, respecto a lo que comentaba Alina, es mostrar referentes. ¿No? Hay muchas mujeres con diversidad funcional
que escriben, que tienen blogs, que tienen artículos, que tienen canales de YouTube, que tienen redes, que son activistas, que hay un montón ya, perdón, de argumentario, de voces. Entonces mostrémoslas, y mostremos dibujos, mostremos imágenes de mujeres diversas funcionales en nuestras redes, contratemos, ¿no?, mujeres diversas funcionales para nuestras actividades, mostrémoslas, pongámoslas en nuestras programaciones, porque si no nunca van a ser referente para otras y no vamos a potenciar que otras mujeres diversas funcionales se vean reflejadas en más ámbitos. A ver, tenemos un chat. También dice Raquel que en algunos casos es comodidad, hay que luchar y comerse muchos marrones para conseguir que te tengan en cuenta, evidentemente, ¿no? Evidentemente que hay un punto de comodidad también en esa, bueno, ¿no? En no salgo de mi cueva, no salgo de mi zona de confort, pero bueno, detrás de esa comodidad yo diría que hay un poco de miedo, ¿no? Hay miedo, hay preocupación, hay miedo al rechazo, ¿no?, a todo, a no saber gestionar y a no tener redes, ¿no? Porque a veces no salimos de la zona de confort porque creemos que hay un abismo y nos vamos a caer, ¿no? A veces hay que poner la mano y decir, bueno, si hoy te apetece, prueba y Dios, mi mano está aquí. Y bueno, y no tener prisa, pero siempre ofrecer la mano para que un día seguro que la cogen. Vale, impulsar programas que fomenten la autonomía y el empoderamiento, ¿vale? Es a raíz de lo que está diciendo Raquel. Bueno, si no hay estos programas, estas zonas de potenciar el crecimiento personal, la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, si yo nunca me he visto en las redes, nunca he visto un programa de televisión donde salga una mujer diversa, funcional, ¿no? Nunca he visto una publicidad donde se me pinte de guapa, pues salir de mi zona de confort me va a costar muchísimo más, ¿vale? La formación del conjunto de profesionales, ¿no? Tanto de prevención de violencia de género como cualquier ámbito, porque si no, no tenemos todas las perspectivas y estamos ejerciendo mal nuestra profesión, tal cual. Tener en cuenta mucho la discapacidad psicosocial y las mujeres víctimas de violencia de género que son madres de hijas o hijos con diversidad funcional. Tampoco hay programas específicos que tengan en cuenta esto. Y es muy, muy importante porque es un freno también, porque socialmente sabemos que no hay apoyos para que estas madres rompan esa relación de maltrato y de violencia. Bueno, pues fomentar el servicio ALBA 17, el S-Visual, ¿no? Todo el tema de atención a mujeres y a hombres con sordera. Asegurarnos, ¿no?, los recursos de acogida, esa atención psicológica, también para la discapacidad psicosocial. Y el tema de las mujeres con parálisis cerebral sin comunicación oral, ¿no? Hay muchas mujeres diversas funcionales sin comunicación oral, pero específicamente este tema es bastante sangrante, ¿no? Entonces, esos apoyos tecnológicos humanos necesarios para la comunicación, imprescindible. Y no tenemos ni idea de cómo funciona un comunicador, de pictogramas, no tenemos ni idea, ni nos forman en los grados ni en los FPs en estas cosas, ¿no? Como profesionales. Es muy, muy, muy capacitista las formaciones actuales que tenemos. Y bueno, voy a acabar con la asistencia personal como recurso que está dentro de la ley de autonomía personal, que costó muchísimo que se metiera en esta ley, costó que varias personas, incluida yo, nos fuéramos a Madrid, a la sede central del Inserso, los servicios sociales, en aquel momento, 2006 estoy hablando,
se iba a aprobar la ley de autonomía personal y no se iba a incluir la asistencia personal. Y varias personas del movimiento de vida independiente fuimos a la sede del Inserso Central en Madrid y nos encerramos en el despacho de dirección exigiendo que viniera a hablar con nosotros el presidente del gobierno para trasladarle esta exigencia y que no nos íbamos a ir de allí hasta que esto no se cumpliera. Bueno, después de casi 2 días de estar allí, vino el ministro del momento y nos dijo que sí, que la incluirían con varias condicionantes que nosotros pedíamos. No se cumplió al 100% esta petición, pero sí que se cumplió que la asistencia personal fuera un recurso más de la ley, perdón, de autonomía personal, ¿no? Con muchas carencias y muy poco desarrollada, pero se incluyó, ¿vale? Entonces, esta herramienta está dentro de la ley de autonomía personal, la ley llamada, ¿no?, de dependencia, y este recurso es muy importante que dentro de, sobre todo, el trabajo social, los colegios de trabajo social, se trabaje y se exija. Ahora, por ejemplo, las compañeras y compañeros de Andalucía están exigiendo, la plataforma por la vida por la asistencia personal está exigiendo un decreto que desarrolle aún en Andalucía esta figura dentro de la ley de autonomía personal. Esta figura conlleva, ¿no?, quiere decir, la explico, es para poder contratar o bien el servicio o bien directamente, por lo menos en la Comunidad Valenciana aún está así, a una persona o dos o las que necesites para poder desarrollar tu vida. Es decir, para que tu plan de vida, para que tus objetivos, tus metas, los puedas llevar a cabo con el apoyo de una persona que sea tus manos, tus piernas, tu voz, a veces tu apoyo, tu espenta, que diríamos aquí, tu empujoncito, para poder, llevar tu vida a cabo. Esto quiere decir que la asistencia personal ayuda a la sociabilización, por eso es muy importante tenerla desde que eres, desde la infancia, desde que eres pequeña, para que vayas desarrollándote, para que tu crecimiento personal sea igual, ¿no? Puedas crecer a tu ritmo como crece cualquier persona, para que te acompañe en la transición de la adolescencia, para que ahí, en el periodo de la adolescencia, donde estamos creando nuestra identidad, que hablábamos al principio, si yo no tengo ese apoyo para irme aquí, para irme allá, para poder entrar y salir al instituto, para irme al parque, para irme de botellón, si me da la gana, yo no voy a conocer mi identidad, no voy a desarrollarme igual, ¿vale? Voy a tardar mucho más o ni siquiera lo voy a hacer, ¿vale? Me voy a quedar en la infancia, siempre. Y no, y tanto que hablamos de las capacidades. ¿Qué pasa si a mí no me dan los recursos para que yo pueda potenciar esas capacidades que sí que tengo o para que yo pueda saber cuáles son esas capacidades, ¿vale? Potencia el empoderamiento a la hora de los estudios y el trabajo, ¿no? Nos permite, si yo ya sé cuál es mi identidad, lo que me gusta, lo que no, qué capacidades tengo, qué se me da bien, qué no, qué me hace feliz, qué no, qué me da alegría, pues podré elegir mejor, ¿no?, los estudios que quiero hacer y en qué quiero trabajar. Crea oportunidades de ocio, ¿no? Que es que parece que las mujeres diversas funcionales no tenemos ocio. Pues sí, ¿no? Sí que tenemos, pero necesitamos, y sí que lo queremos, pero necesitamos apoyos. Elimina la necesidad de tener pareja como forma de independencia, ¿no? Es como, bueno, si yo tengo esa asistencia personal, podré elegir si me voy a vivir con una pareja o no, y no lo haré desde esa carencia, desde ese querer salir de casa de mis padres, desde ese querer, ¿no?, querer tener
mi casa, ¿no? Mi hogar, mi sitio, y que luego ese hogar ya no me guste y no lo pueda dejar, ¿no? O esa pareja se convierta en otra cosa. Y evita la reclusión en residencias, ¿no? Estamos hablando que la Unión Europea ya no permite eh, subvencionar o dar dinero para la institucionalización, para crear residencias y mantenerlas. Y aquí en España, pues esto como que nos lo estamos pasando por el forro, ¿no? No estamos haciendo ni caso. Y la institucionalización es muy grave. Ahora se está haciendo la estrategia de desinstitucionalización. Esperemos que sea real, que tenga en cuenta todas las voces. El movimiento de vida independiente estamos exigiendo que esta figura tenga mucho protagonismo en esto. Y bueno, que se nos deje de tratar como que no tenemos opinión, ni vida, ni decisiones. Muy importante esta figura. Y bueno, aquí os pongo pues también recursos, gente con esta perspectiva en derechos humanos, en feminismo y en anticapacitismo, como el Foro de Vida Independiente, la Federación de Vida Independiente, todas las oficinas de vida independiente que hay por todo el estado, la Federación ECOLM, Solcom, la entidad que desde la investigación, desde la crear informes, estudios y también desde la denuncia jurídica, Solcom hace esa reivindicación de que los derechos se cumplan, ¿no? Que no estén solo en un papel. Y bueno, ya os he hablado del servicio ese visual de videointerpretación y todas, bueno, las plataformas también de la dependencia. Y aquí, bueno, aquí en el... Aquí tienen mucha potencia reclamando los derechos. Bueno, y muchas otras entidades que, bueno, más o menos están ahí dando un recurso que como profesionales podéis acudir, ¿no? Y bueno, un poquito, pues esto es todo lo que os quería contar. Voy a ver que en el chat hay. A ver, alguien dice, Raquel. A ver si el de antes, sí, de antes lo habíamos dicho. Todo depende de dónde vives. He vivido 46 años en Barcelona, ahora vivimos en Castilla-La Mancha y es otro planeta. Todo tiene que empezar en la familia, como te eduques tus padres. Claro, depende mucho del contexto, ¿no? Que estábamos diciendo. Si has recibido una educación pues más infantilizadora, más protectora o no, si te han dado herramientas, si te han dejado elegir, si han potenciado que salgas de tu casa, que vayas con más gente, ¿no? Que convivas con personas de todo tipo, pues bueno, habrás tenido un crecimiento personal más fuerte o no, y el sitio donde vivas, si tienes más recursos o no, pues evidentemente influye vitalmente para todo. Pues no sé si tenéis más preguntas, reflexiones, aportaciones. Yo, bueno, desde toda mi experiencia de vida, sobre todo, desde todo mi activismo feminista y por los derechos humanos, desde mis estudios y mi trabajo, pues os he hecho mi aportación, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta también, ¿no? En la estrategia de cuidados, que se habla mucho en toda esta ética de los cuidados, que muchas veces muchos no, mayoritariamente la voz de las personas cuidadas, entre comillas, porque nosotras, aunque diversas funcionales, también cuidamos, ¿no? Pues no se escucha, ¿no? No se escucha cómo queremos vivir, cómo queremos que nos toquen, quién queremos que toque nuestro cuerpo, que esto es muy importante y se exige mucho desde el feminismo, ¿no? Mi cuerpo es mío, yo elijo con quién me desvisto, ¿no? Por ejemplo, una frase muy vista en estas manifestaciones, pues nosotros también deberíamos de tener ese derecho de elegir quién nos quita la ropa, quién nos lava, quién nos toca. Y esto es muy importante, ¿no? Para las mujeres diversas funcionales. Y a día de hoy no tenemos este derecho. Pues bueno, muchísimas gracias. A ver, creo que hay algo en el chat.
Saludos y buena suerte para todas. Muchas gracias, Raquel, a todas las que veo por ahí. Y gracias por conectaros. Y bueno, un abrazo muy fuerte y a seguir. Gràcies. Adeu. Adéu.